Es el doctor Roberto Hernández Sampietri, quien habla que los tipos de investigación más como alcances de investigación. Y en la parte cuantitativa habla de 4 tipos de clasificación. Habla de un tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Es importante, según Hernández Sampietri, hacer una minuciosa revisión de la literatura del problema que nosotros hemos escogido, porque solo así nos daremos cuenta de cuánto ha sido estudiado este problema que teníamos que estudiar, porque se sabe que hay, por ejemplo, temas como el clima organizacional, el rendimiento académico, que son temas bastante estudiados, bastante explorados. Pero si tomamos un tema nuevo, algo interesante, podemos darnos cuenta a través de la revisión de la literatura que esto ha sido poco explorado, ¿no? Entonces, un tipo exploratorio, decimos que es un problema poco estudiado porque se identifican conceptos promisorios previos a nuevos estudios, tal vez, y es importante saber que hay muy poco estudio que antecede, ¿no? Es reunir información de un problema poco estudiado que va a ser la base para nuevos estudios, se abre el camino con este tipo de investigación. Y decimos que es descriptiva, o se dice que es una investigación descriptiva, porque se busca con precisión describir puntualmente un aspecto particular del objeto de estudio, ¿no? Se va a recoger información de una variable en particular, se detallan las características de un fenómeno. No busco relacionar. Por ejemplo, cuando quiero hablar de la prevalencia de caries dental en niños de un colegio o de una comunidad, entonces voy a describir con precisión y detalle cada aspecto en particular. Hablo de un tipo correlacional cuando asocio conceptos o variables, más de una variable, analiza la relación que existe entre 2 variables. Por ejemplo, si yo voy a estudiar o hacer un análisis o un estudio sobre la estética dental y la autoestima, ¿no? Estoy relacionando 2 variables. Y si digo de un tipo explicativo, se dice que tiene un nivel mucho más profundo de la investigación, que explica las causas o problemas que se va a investigar, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Es un proceso secuencial que hace el investigador. Interpreta el fenómeno estudiado. Estos alcances que da Roberto Hernández se aplican mucho en muchos estudios, y otra clasificación es del investigador José Supo, que clasifica la investigación en 4 clases, ¿no? Según la intervención, según la planificación, según el número de ocasiones que se mide la variable, según el número de variables, hace una clasificación. Pero Supo habla que toda investigación debe ser exhaustiva y excluyente. Se dice que es exhaustiva porque no habrá ningún estudio que no pueda clasificarse en estas dicotomías. Y se dice que es excluyente porque no habrá ningún estudio que pertenece a ambas categorías. Cuando Supo habla de la clasificación según la intervención del investigador, habla de que existe 2 formas: o es observacional o es experimental, según la intervención. O sea, si interviene solamente observando, mirando, es una clasificación observacional. Los datos se reflejan la evolución natural
de los eventos, ¿no? Tal como él los ha recogido. Si hablamos de una clasificación experimental, son de nivel investigativo, se dice que en la experimental se hacen dos mediciones, un antes y un después, explican la causa y efecto, son estudios controlados, son estudios mucho más caros en relación a la observacional. Según la planificación de toma de datos, Supo clasifica en retrospectivos y prospectivos. Los estudios retrospectivos son aquellos datos que el investigador los recoge, no participa. Por ejemplo, si va a hacer un estudio de alguna enfermedad y quiere tomar datos de las historias clínicas, él solamente está recogiendo algo que ya fue elaborado. Él no puede dar fe de la exactitud o de las mediciones o si fueron bien tomados, ¿no? Entonces, él trabaja en base a datos que ya los recogieron. Y hablamos de prospectivo cuando el investigador recoge los datos para el estudio, ¿no? Los datos necesariamente es de primera fuente. Posee un control de sesgo. Esto es a futuro, ¿no? Se dice que tiene mayor tiempo y mayor costo. José Supo también hace la clasificación según el número de ocasiones en que mide la variable del estudio. Si se mide en una sola ocasión toda la variable, hablamos de que es un estudio transversal. Si la variable es tomada 2 o más ocasiones, hablamos que este es un estudio longitudinal. Y finalmente, según el número de variables, podemos decir que es descriptivo o es analítico. Es descriptivo cuando hacemos un estudio de una sola variable y que se describe en forma sistemática las características del estudio. Y analítico porque se analizan 2 o más variables. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que en el párrafo del tipo de investigación se puede describir siguiendo los cuatro tipos de investigación según Supo. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente cómo es que en este trabajo intervienen las 4 formas de investigación y finalmente se coloca a qué autor pertenece esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos del tipo de investigación según intervención del investigador, se dice que es observacional. También, según la planificación de toma de datos, es prospectivo, porque los datos recogidos serán a propósito del estudio. Es transversal, porque solo se recogió una sola vez, ¿no? Y en la misma población. Y es descriptiva, porque hace un análisis estadístico de una variable. Bien.